Bueno, bienvenidos a La Vida Sin Spoilers. Este es el primer episodio del podcast. Si la cagamos, téngannos mucha paciencia porque es el primero. Estamos aquí con Nicolás Ramírez y antes de darle introducción a él, quiero contarles de qué es el podcast. Y es que básicamente queremos, a través de La Vida con Spoilers, poder mostrarle a las personas cómo es el día a día de una persona en diferentes trabajos o negocios que pueda tener y también lograr suplir esas curiosidades que nos abarcan día a día. Por ende, en este podcast, en este capítulo particularmente, estamos con Nicolás, que es un joven constructor, y vamos a tocar temas relacionados al mundo de la construcción de manera sencilla, nada técnico, sino cómo empezar en el mundo de la construcción, si tengo dinero, si no lo tengo, qué debería tener en cuenta y muchas otras cosas más interesantes que te invito a que escuches en el podcast. Entonces, bienvenido, Nicolás. Andrés, muchas gracias por invitarme. Pues decirles que ojalá les nutra la información que les vamos a dar. Claro que sí, claro que sí. Para que sepan, Nicolás es un joven constructor, tiene 30 años y ya tiene muchos proyectos en materia de construcción. Inició su trabajo y su camino emprendedor hace unos años, pero bueno, esto es una introducción. Quiero que Nicolás nos cuente quién es Nicolás. Muy bueno, Andrés, ¿qué te cuento? Yo empecé en este mundo hace más o menos como unos 8 años. Realmente emprendí hace 2 años y medio, 3 años. Anteriormente yo ya estaba trabajando pues, en este mundo, en ese sector. Soy una persona que estudia administración de empresas. Tengo 30 años, entonces comencé desde más o menos desde los 22, 23 añitos en el sector. Muy joven. Sí, la verdad sí he comenzado joven. Y ahorita estamos pues digamos que en este mundo de los ladrillos. El mundo construyendo ladrillo a ladrillo. Ladrillo a ladrillo. No paso a paso, sino ladrillo a ladrillo. Ladrillo a ladrillo. Así es. ¿Cómo empezó este interés por la construcción? ¿Ya había un interés desde que eras pequeño o fue algo que se fue dando por el camino y sencillamente por las circunstancias? Yo cuando estaba en la universidad realmente nunca se me imaginó ni se me pasó por la cabeza estar en esta vaina. Realmente yo cuando estaba en la universidad quería hasta especializarme por la parte de marketing. Esa es mi realidad. Ok. Sí, entonces quería como algo más de consumo masivo, algo por ahí de ese tipo. Siempre, desde pelado, siempre quise ser independiente, ya que digamos que mi padre es independiente y tiene empresa. O sea, ser empresa, no ser empleado, sino ser emprendedor. Siempre desde chiquito estuve como muy enfocado en ese tema. Fui empleado, ¿sí? Que ahí fue donde aprendí también mucho de la parte de construcción. Pero si tú me preguntas que si yo algún momento pensé esta vaina, no. Fue, o sea, de mis decisiones que tomé, me llevaron a donde estoy hoy en día. Interesante, o sea, eres administrador. Yo, y les digo a todos acá, yo no sé nada de construcción, sé de temas de negocios y demás, pero particularmente el sector de construcción no lo conozco mucho. Y lo que muchas personas a veces creen es que para uno ser constructor tiene que ser arquitecto o ingeniero. ¿Eso es verdad? No, nada que ver. Nada que ver. Realmente yo digo que todos los negocios no hay que ser ni siquiera profesional, realmente. Es involucrarse en el mundo, ¿sí? Del sector. Entonces, digamos que eso es un conllevar de cosas que día tras día, digamos que tomas decisiones y esas decisiones te van llevando a diferentes caminos. Y esos caminos, pues, tú los vas haciendo con tus decisiones, realmente. Sí, o sea, es más, no, ninguna carrera limita. Entonces, porque no soy arquitecto, ingeniero, es imposible que yo empiece en el mundo de la construcción, o inclusive, si no soy profesional, realmente si uno lo quiere hacer, puede empezar a hacerlo, involucrándose en el sector, aprendiendo cosas de este mundo, todo eso. Exacto. Entonces, realmente esta vaina es las decisiones que tú tomas, lo que te llevan a donde tú vas. Que tú ni te imaginas a dónde tú vas a dirigir. Pero son las decisiones que tomas el día. Sí, cada decisión te lleva a algo más. O sea, sí. Es importante tener en cuenta esto, que cada decisión que tú puedas tomar en tu vida, por más pequeña que sea, puede tener una injerencia en el futuro que vas a tener o en las cosas que vas a realizar. Entonces, pues bastante chévere saber esto. Yo soy un pelado, soy un joven
o bueno, no tan joven, soy una persona de 18, 25 o 30 años, el que sea. No tengo nada de experiencia en construcción y tampoco soy profesional. ¿Cómo puedo empezar en el mundo de la construcción? La que yo hice fue unir puntas. Si tú tienes algún amigo, algún conocido, o tu padre o un tío que tengan lotes, ya comenzamos por algo interesante. ¿Cuál es el proceso que uno tiene que hacer para comenzar a pegar su primer ladrillo? Digamos, en un ejemplo. Primer pedazo es, cuando tú tienes un lote, lo primero que tú haces es revisar en planeación que se puede construir en ese predio. Pero bueno, El uso del suelo, básicamente. el uso del suelo. Entonces tú coges y dices, listo, es vivienda. Entonces ahí va lo siguiente. Lo primero que yo hago es decir cuántos pisos se pueden construir en este lote. La altura. Y ahí viene el arquitecto. Listo, Nicolás, aquí lo que tú puedes hacer es tantas viviendas. Y ya viene una parte de un estudio de mercado. En el estudio de mercado, pues tú realmente te va a decir si realmente se va a vender ahí o no se va a vender ahí, lo que tú planeas construir, que te dijo el arquitecto. Ese estudio de mercado me imagino que se basa como en la ubicación del lote, también el lugar donde estás, en la ciudad o pueblo, si pues es llamativo hacer apartamentos o casas o lo que sea, y si va a haber buena demanda o no, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? La oferta y demanda más o menos que te dice y qué es lo que necesita, digamos, el proyecto para que se venda. Uh-huh. Sí, tengo una pregunta con con lo que decías antes del tema de lo del lote, que bueno, uno puede buscar de pronto un primo, un amigo, un tío, pero de pronto si uno no tiene una persona así, no es loco uno ofrecerle a alguien que tenga un lote del negocio, y uno decir, bueno, no es loco, realmente. Ponga el lote y yo hago el proceso de construcción y ofrecer un negocio. Realmente ahí viene una vaina que es la negociación, y si tú eres capaz, digamos, de traducirle a la persona tu visión y tus metas, y si te copian, pues se puede hacer totalmente. Entonces te aportan el lote, lo ponen en la fiducia y tú haces todo el otro proceso, que digamos, ahí va. Entonces tú haces el estudio de mercado, Estudio de mercado, lo del planeación. Y la parte financiera, después de la parte financiera tú dices, bueno, mamá, es rentable, ¿sí? Uh-huh. La parte financiera ya te dice si se puede hacer y es rentable. ¿Por qué? Porque el estudio de mercado me está diciendo que se está vendiendo a tal precio el metro cuadrado, se están dando tantas amenidades, el estudio arquitectónico que te hicieron es como asequible. Entonces tú dices, listo, vamos a comenzar. Yo puedo perfectamente, listo, para que pongamos un caso hipotético. Entonces conseguí una persona que tiene un lote y le ofrezco el negocio, porque el lote está en un buen punto, es interesante y quiere que construyamos allá. Yo perfectamente puedo contratar una empresa que se dedique al tema de construcción y demás, o sea, que ellos hagan todo el proceso de reglamentación, validen todo el tema con planeación y demás y hagan también el proceso de construcción como tal, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Es más, lo aconsejo. Cuando, digamos, si tú no tienes mucho conocimiento, es mejor que tú comiences a contratar los profesionales o las empresas que sepan de hacer todo el tema, ¿sí? Y revises y cotices por lo menos 3 cotizaciones. No que porque es tu tío y tu tío te dijo que lo sabe hacer, entonces hagámoslo con mi tío. No. Entonces tienes que revisar bien las empresas que te ofrecen para que tú te blindes jurídicamente realmente, que es este proceso. Antes de comenzar a poner el primer ladrillo, es más parte jurídica que cualquier otra cosa. Digamos que nuestra empresa al comienzo comenzó tercerizando casi que todo. Entonces mi empresa realmente, digamos que al comienzo empezó con solo un empleado y era la línea de ventas. De resto lo hacía mi hermano y yo, y todo tercerizado. Nicolás tiene su empresa con su hermano que se llama Julián, y Julián constantemente sobre todo TikTok, monta contenido relacionado a temas de construcción y las obras que ellos han realizado. Entonces también, si quieres tener algo de conocimiento y aprender del sector, puedes ir al TikTok del hermano de Nicolás, que se llama Julián Ramírez, y si mal no recuerdo el perfil se llama Julián Construye, sí, en TikTok, en donde pueden ver cosas relacionadas a construcción, ver cómo es una obra, cómo se trabaja con el tema también de las personas que construyen, reglamentaciones, noticias y actualidad del tema. ¿Listo? Para que también se nutran de ese conocimiento. Nuestro primer proyecto fue realmente en Chiquinquirá, Boyacá. Y son 110 viviendas, entonces comenzamos a hacer esas 110 viviendas y a venderlas, a comercializarlas. Y comenzó ya a fluir las cosas cuando ya se tercerizó, cuando comenzamos a pautar, cuando comenzamos a hacer un sinfín de cosas con los bancos. Bueno, pues ahí hicimos una estrategia comercial muy fuerte. Entonces yo sí recomiendo que, digamos, que si uno tiene mucho conocimiento, comience a investigar, comience a pautar con gente que sepa pautar,
portal no es que coja ahí uno, haga la segmentación uno mismo y mande una imagen, no es tan así. Es mejor con profesionales. O sea, si yo quiero lanzar mi primer proyecto de construcción, lo que debería hacer como para mitigar riesgos y lo que yo haría, según lo que dices, es primero buscar un lote, sea mío o de pronto de una persona que incluso no conozca y sencillamente le ofrezco el negocio, y luego hacer tercerizar el proceso con una empresa especializada para yo estar tranquilo y de pronto enfocar mis esfuerzos, si lo sé, en vender y si no, también tercerizar esa parte. Al menos al inicio, pienso yo, mientras que uno va aprendiendo cómo es el proceso, se va dateando, va cogiendo conocimiento y ya después de pronto puede quitar ciertas tercerizaciones y hacerlas uno. Obviamente eso obviamente va a dejar más ganancias después. Exactamente. Yo tercerizo hasta la construcción porque te digo que yo cojo y le digo al constructor, hay muchos constructores que lo único que hacen es coger y construir lo que tú les digas, ¿sí? ¿Tú qué pones? Yo qué ponía, o sea, ya cuando comenzamos a construir ponemos un director de obra y un CISO y pues la vigilancia. De resto, toda la gente, que es harta gente, es por un contratista que ya tiene experiencia en el tema. O sea, todos los obreros, digamos. Obreros, sí. O sea que lo que estoy viendo acá es, tenemos como dos caminos. Uno, si yo tengo un capital y es un capital que es representativo, yo podría perfectamente adquirir un lote o meter a alguien en el negocio y pagar para hacer todos esos procesos de tercerización solo. Ir aprendiendo en el proceso y eventualmente ir soltando cosas y hacerlas propiamente para ahorrar costos, pero hacerlo bien, obviamente, con conocimiento. Ahora, está el otro camino que de pronto no tengo tanto capital o de tajo no tengo, pero tampoco puede ser una limitante. Perfectamente lo que puedo hacer es buscar inversionistas en el proyecto, yo organizar la idea y digamos que como ustedes hacen, digamos, centrar todo, o sea, traer los constructores que hacen con los obreros, traer aquí el lote, traer todo en uno. Inversionista. Y los inversionistas y ustedes hacer realidad el proyecto y por eso obviamente también pueden ganar un buen rédito sin necesariamente tener un capital alto o de tajo no tenerlo, ¿sí? Por supuesto requiere más trabajo, pero se puede hacer, ¿cierto? Así es, realmente así es. Y ya después de que tú comienzas tu primer proyecto, se te hace mucho más fácil los siguientes, ¿sí? Porque ya tienes cosas que mostrar. Normalmente cuando los inversores están felices, lo que pasa es que reinvierten su plata y hasta más. Te voy a decir una cosa, yo creo que la construcción es más un tema casi que jurídico y administrativo más que de construcción. Sí, lo que estoy viendo y lo que me estoy dando cuenta es que al final, o sea, el proceso de construir, de poner el ladrillo, no lo difícil. O sea, eso no es lo difícil, realmente lo difícil es llegar a ese punto con todo organizado jurídicamente, con todos los permisos, con que todo esté saneado bien. Exactamente. Creo que eso es como lo complicado. Porque a la hora de la verdad, digamos que normalmente la gente hace su cierre financiero, y su cierre financiero lo hace pues con un crédito casi siempre hipotecario. Entonces cuando hace su crédito hipotecario, el banco de una vez va a pedir que todo esté en regla. Es algo muy tedioso porque yo la verdad nunca pensé como mirar mucho la parte jurídica. En mi universidad yo tenía clases jurídicas, más no me gustaban, la verdad. Y ahorita, pues, de los fuertes míos, la verdad. Aunque, o sea, todo lo hago con jurídicos, pero he aprendido muchísimo de esa parte. Claro, claro, por el proceso. Generalmente las personas que ven, por ejemplo, empresas constructoras o constructores piensan como, no, es que, o sea, para yo hacer construcción y eso tengo que ser millonario o rico. ¿Eso es verdad? No, para nada. Realmente viene una vaina y es tratar de transmitirle a la gente, al inversionista, al que aporte el lote, una credibilidad para que ellos sean capaces de decirte, creen en su proyecto, creen en su sueño. ¿Sí? Eso es lo más difícil. No hay que tener plata. Mostrarle la oportunidad, decirles, mire, usted tiene un lote increíble, aquí podemos montar edificios y mire que hay una alta demanda, o sea, puede ser un negociazo. Básicamente venderle la idea de negocio, como cualquier otro negocio, como una startup literal, o venderle una startup a un inversionista o a un fondo de inversión. Súper interesante. ¿Qué consejo le darías a una persona que en este momento piensa iniciar en el mundo de la construcción? Que se capacite, que es un trabajo 24/7 realmente, que realmente comience a aprender no solamente de construcción, sino también que comience a aprender de la parte financiera, que es muy importante, de ventas, y que se capacite
en la parte de comunicación, en la parte de lograr expresar bien sus ideas, sus sueños. Como oratoria, digamos. Exacto. Ok, súper, súper. Y es que el sector de construcción y pues obviamente todo el tema de real estate e inmobiliaria pues están conectados, o sea, son hermanos, digamos que dependen uno del otro al final. Y son sectores que en la economía de cualquier país son muy importantes, realmente son un termómetro de la salud de la economía del país, lo que es particularmente compra de vivienda en Colombia y todo el tema de construcción. Si generalmente se empieza a caer, no es una buena señal, no solo para el sector en sí, No. sino para todo. O sea, es Totalmente. un termómetro, digamos, del aparato productivo y de la economía del país. Entonces es un sector bastante interesante para trabajar y si uno puede entrar dentro de él, pues mucho, mucho mejor. Hay últimamente, yo he visto muchos casos de personas que resultan estafadas por temas de proyectos de construcción o proyectos que también son de mala calidad. ¿Qué le recomendarías a una persona o qué debería fijarme yo como consumidor si voy a invertir o voy a comprar mi apartamento o mi casa con una constructora? ¿Qué debería validar yo para que no me estafen y para que mi dinero esté lo más seguro posible? Bueno, te recomiendo que primero que cuando entres a la sala de ventas, preguntes, ¿licencia de construcción la tienen? Segundo, ¿tienen fiducia? Y tercero, que realmente te entregue como que han hecho ellos. Como ¿sí? el portafolio, digamos, que ellos Sí. han trabajado. Realmente sí, porque es que realmente digamos que son como pilares que tú puedes revisar, que hay un proceso jurídico y un proceso de estudios que están bien hechos, ¿sí? Porque si no tienen licencia de construcción, entonces no pueden, digamos que, venderte a ti nada, ¿sí? Porque digamos que uno como constructor realmente pueden haber muchos chicharrones antes de que te den la licencia. Puede que ni te la den. Si tiene fiducia, la fiducia es un ente administrador donde regula que digamos que los recursos que tú vayas a aportar sean realmente para hacer esa construcción, ¿sí? Que realmente el predio que van a poner esté jurídicamente bien hecho. O sea, Organizado. con un Limpio, digamos. limpio, digamos. O sea, interesante. Lo que deberíamos hacer o una persona debería hacer entonces es, primero, licencia de construcción. Con eso garantizamos que la empresa tiene el permiso y digamos que Exacto. está libre para poder construir ahí y que digamos el Estado lo permite. Y después no va a pasar que construyen tu casa y después van a llegar y decir aquí no se puede construir y chao. Lo segundo, el tema de la fiducia, que yo creo que eso es muy importante y para que la gente lo sepa si no lo sabes, la fiducia lo que hace es básicamente todos los recursos que tú empiezas a dar para el apartamento, tú y los demás compradores, lo recibes la fiducia, no la constructora. Y la fiducia va soltándole, me dice si estoy equivocado, de a poquitos, digamos, a la constructora le va dando ese dinero para que vaya haciendo la obra, ¿cierto? Realmente no es que te vayas soltando de poquitos, sino te vas soltando hasta que tú tengas el 100% de los recursos para desarrollar esa obra. Ok, ¿y cómo por ejemplo uno puede validar, o es muy difícil? Yo recuerdo mucho esos casos de esos apartamentos que se cayeron en Medellín, los Space creo que se llamaban. Sí. ¿Cómo uno puede, porque sí he visto también muchos escándalos de constructores que utilizan pues obviamente por temas de ahorrar costos materiales de mala calidad y eso termina con el tiempo pues siendo bastante peligroso y perjudicial para las personas? ¿Hay alguna manera que yo como consumidor pueda ver o pueda validar qué materiales se usan o garantizar que el constructor esté utilizando los materiales que son para construir? Pues realmente después de que pasó eso, comenzaron o sea, las fiducias y toda la parte jurídica comenzó pues a presionar mucho más a los constructores y realmente cada vez es mucho más estricto el tema de los diseños, de las interventorías. Entonces a uno le exigen unas cosas como constructor que tú tienes que tener un interventor, digamos que tanto financiero como técnico, a la hora, digamos, de qué materiales estás usando, de que los diseños estén debidamente, digamos, correctos, Hechos. unas pólizas que garantizan, digamos, que la construcción esté bien hecha. O sea, si yo soy Entonces, consumidor, yo puedo exigirles a una constructora que me muestre esa interventoría. pues realmente tú como cliente no lo exiges, lo exige la fiducia. La fiducia, ok. Pero yo puedo tener acceso a esos documentos como cliente. Realmente a mí nunca me los han pedido, porque me los pide la fiducia. Pero pues si me los llegan a pedir, sí, ahí están. O sea,
Yo antes de comenzar a poner el primer ladrillo, ya tengo que tener mis pólizas, ya tengo que tener licencia de construcción. ¿Tú crees que aquí en Colombia es difícil emprender en el tema de la construcción? ¿Hay muchas barreras de entrada o es sencillo? Sí, hay hartas barreras de entrada. ¿Cuáles? Primero, las fiducias. ¿Sí? Entonces, las fiducias te exigen muchas cosas, demasiadas. Que también está bien porque el consumidor pues, puede estar tranquilo también por lo mismo, ¿no? La parte digamos, de planeación o del municipio que tú vayas a construir, también exigen, y también hay un poquito, la verdad, de corrupción. Entonces, te demoran los trámites, son lentos. Entonces, eso te complica a ti tu proceso de construir. O sea, sí se ve mucho ese tema como de corrupción en el en el sector de construcción. Sí, yo creo que no solamente en construcción, yo creo que en Colombia es No, en complicado. todo lado, en todo lado. En todos los negocios. En todos los negocios, como esos temas de moras o esos temas también de coimas, me imagino, en todo eso. Sí, es complicado, pero pues bueno, ahí uno va luchando con los temas. Nosotros tratamos de hacerlo todo por la parte jurídica, lo más responsable posible. Sí, y evitar, digamos, esas situaciones. Y evitar eso. Pero pues hay veces que se nos ha tocado como ya llevarlo al siguiente extremo, que es, digamos, que ya poner tutelas, hay una vaina que se llama un silencio administrativo, pusimos una vez. ¿Por qué? Porque se pasan de los tiempos y Y no dicen nada. no dicen nada. Y de pronto lo están haciendo a propósito. O dicen cosas, pero no lo dicen nada formal. Y en ya un proceso de construcción tiene que ser todo muy Claro, formal. todo organizado. Y hasta de pronto lo hacen a propósito. Ah, no, es que lo hacen a propósito. Eso Lo hacen a propósito. Nada lo hacen, ahí va la gente, lo Sí. hacen a propósito, obviamente. Para demorar y obviamente después, Obviamente, bueno, sí. ¿cómo vamos usted y yo? Sí. No, tenaz esa vaina, pero bueno, no. ¿Qué tan rentable es el negocio de la construcción? ¿Es rentable? Sí es rentable, la verdad sí es rentable. Está entre el 25 al 30%, que es lo esperado y lo proyectado. El margen. Del margen de los ingresos. Pero lo que tiene este negocio que me doy cuenta es que no es corto, es a largo plazo. Es a muy largo plazo, la verdad. O sea, puede ser una rentabilidad importante con un volumen de dinero también importante, pero es a largo plazo, pues por las demoras o por todo lo que conlleva. No solo el tema de construcción, sino todo el tema que tú dices jurídico, de permisos y todo esto. No, y mientras que construyes, mientras entregas, o sea, un proyecto realmente no deja de durar por lo menos 2 años, 3 años. Muchas personas, el otro día estaba leyendo que sienten que los apartamentos en Colombia, particularmente en Bogotá, cada vez son más pequeños y más caros. ¿Eso a qué se debe? ¿Tiene que ver algo el tema de la construcción ahí o es una burbuja inmobiliaria? Más que sea una burbuja para nosotros, es que realmente es los precios que está dando el mercado a la hora, digamos, de los materiales. Se subió, digamos, ahorita a 1.423.000 pesos el salario mínimo, y eso a mí me sube demasiado los costos. Claro. Entonces eso se transmite. Por la mano de obra y todo. Exacto, se transmite directamente al precio final. Al cliente. Me imagino que obviamente también todo el tema de licencias y eso, por ejemplo, si uno quiere construir en Bogotá deben ser más caras, ¿no? Mucho más caras. Mucho más caras. Porque exigen más cosas. Bueno, vamos a hacer una pausita para brindar tiempo de pola. Vamos a tomar una polita. Salud. Bueno, Nico, hablamos temas, digamos, como muy centrados en el tema de la construcción y me parece chévere y como muy formales en materia de emprendimiento y negocios, pero soltémonos un poquito y hablemos de cosas más un poquito controversiales. Tú como constructor dentro del mundo de la construcción, ¿ha afectado algo el tema de Petro? ¿El cambio de gobierno de un gobierno de derecha a izquierda afectó el sector de alguna manera? ¿Positiva o negativamente? Realmente drásticamente. No lo digo, no, o sea, no es por mí, o sea, lo dicen los números. El año pasado, en algunos municipios, digamos que Boyacá, se redujo el porcentaje de licencias de construcción en 40% a 50%, dependiendo del municipio. Si yo produzco más mi plata en otro lado, pues me voy para otro lado, ¿sí? Si mi riesgo, digamos, financiero es muy alto acá y mi rentabilidad no va a ser tan alta, pues entonces uno comienza a pensar las cosas. Y eso le pasa no solamente en el sector, digamos, de construcción, sino en todos los sectores.
O sea, con mucha incertidumbre con el gobierno. Demasiada. De pronto, Y aparte de las políticas como que las cambia como él quiera, entonces que cambió la política de mi casa ya, ahorita la quitó, después dijo que iba a poner otra, entonces todo en eso en un lapso de 4 años, lo que pasa es que cada decisión que toma él, pues obviamente afecta por mucho tiempo. claro, ¿Sí? claro. Y entonces totea a los constructores y toteó a muchos constructores, o sea, los toteó, literalmente. Que tú puedes tener varias torres construidas o una torre construida y son todos tus recursos y están normalmente te los presta un banco y el banco te sigue cobrando, la administración sigue corriendo y entonces ahí viene una cosa como muy complicada porque digamos que tus costos fijos siguen manteniéndose, más no hay ingresos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él paró los subsidios de mi casa ya, o los cambió, o puso otra nueva regla. ¿Sí? Claro, y la gente se abstuvo de No, seguir comprando, digamos. No, así es en los mismos compradores, ¿sí? Porque normalmente cuando tú construyes, ya es porque los tienes vendidos, Ajá. ¿sí? Aunque sea un buen porcentaje. Entonces, a la hora que tú vas a hacer tu cierre financiero, ya no lo haces. ¿Por qué? Porque, digamos, si tu cierre financiero da con un subsidio, pues, hermano, ya no tienes el subsidio. O sea, que ya te toca poner esa plata a ti. Y tú no la tienes. Complicado. ¿Sí? Entonces es muy complicado. Se pasan los tiempos y pues muchas empresas se totearon. O sea, muchas empresas entraron en reorganización. Ok, o sea, sí se sintió el cambio de gobierno. Muy fuerte, la verdad, muy fuerte. Sí se sintió y pues no lo dice alguien que está metido en el mundo de la construcción diaria, sí se sintió bastante. O sea, en 2026 va a ser también algo relevante ver el nuevo presidente y conforme a eso me imagino que muchas personas tomarán decisiones en materia de inversión, si siguen construyendo o no, si van a tener su dinero acá. Exactamente. Ok. Sí, o sea, lo que veo es que desde el inicio ya hubo una incertidumbre fuerte con Petro y eso pasó en todos los sectores En todos los sectores productivos, había como mucha todo. incertidumbre, pero luego ya empezó a tomar algunas medidas, por ejemplo lo de la reducción de subsidios y eso que pues, directamente afectó. No, y su gobierno. Hablemos de su gobierno, que es que yo no quiero hablar de política, pero pues Hay mucha incertidumbre. Y ha sido muy cambiante. Sí, Entonces, eso genera mucha incertidumbre. Entonces, en no, la que gente. va a venir otro ministro de vivienda. Entonces, no, ahora con qué va a salir este ministro. Si fueras ministro de vivienda por un día, ¿qué harías? O no por un día, sino si fueras ministro de vivienda, ¿qué crees que se podría mejorar, digamos, desde el mismo gobierno o estado para garantizar, digamos, mejores condiciones en materia de construcción y que al final eso se termina reflejado en el consumidor final? Bueno, tantos procesos los mitigaría. O sea, tanta burocracia. Exacto, demasiada. Hay cosas que sí toca pedir, pero en tiempos trataría de minimizar. Segundo, seguiría con el proceso de subsidios, porque es para gente que realmente necesita sus viviendas. La ignorancia hace perder plata a la gente. Entonces mucha gente, digamos que necesita su vivienda, no conoce los subsidios y tiene algunos recursos, no compra su vivienda porque dice no alcanzo a comprarlo, pero a veces sí lo alcanzan a comprar. Solo tienen que averiguar cómo están las leyes, qué están dando y mirar todo el proceso para ver si pueden adquirirla. Por eso es importante pues también estar como dateado con estos temas, investigar, meterse y pues es sencillo, es meterse a internet y empezar a buscar qué oportunidades hay para comprar tu primera vivienda. También no solo esos subsidios, sino también sé que hay muchos subsidios en materia, no sé si subsidios o como oportunidades que le dan también a jóvenes, personas que también son jóvenes, también hay ciertas relevancias en descuentos y demás para una persona joven. Son cosas que a veces uno no... Beneficios que les dan. Beneficios, exacto, que a veces uno no tiene en la cabeza, pero que si uno se pone a investigar y no necesita irse a la biblioteca ni nada, sino que en su celular o computador, pues puede darse cuenta de esto y perfectamente sí le puede dar para empezar de pronto a pagar su casa siendo joven o tener su casa así no tenga un ingreso pues tan alto y tenga la oportunidad de estos subsidios. ¿Cómo ves el futuro de la construcción en Colombia? ¿Ves que iría por un buen camino? ¿Ves que puede haber una potencial, digamos, crisis en el tema de construcción? Incertidumbres para los constructores sí hay muchas. ¿Por qué? Por lo mismo que te digo, o sea, si llega mañana Petro a decir que ya no va a existir, digamos que esas pólizas, sino unas pólizas mucho más costosas, pues claro, va a ser mucho más complicado. Sí. ¿Qué pasa? Todo lo que, digamos, uno como constructor absorbe en costos se transfiere directamente al consumidor. Por lo mismo, porque digamos que nos afecta un poquito la incertidumbre
de los cambios, digamos, de gobierno. pues sí, de temperamentos, porque un hombre se despierta de mañana y no sabemos qué vaya a decir, la verdad. Entonces, es complicado. Es complicado. Sí, el tema de incertidumbre siempre en la economía genera pues como una refracción, una retracción de sobre todo las empresas, pues porque dicen, listo, yo invierto y mañana no sé qué va a pasar. Exacto. Nosotros normalmente cuando el inversor, o sea, bueno, el constructor o el empresario va a invertir, uno juega con las reglas que les pongan ahí. Pero si las van a estar cambiando, pues es complicado. Claro, y más si es un negocio a largo plazo. Exacto, porque es un negocio a largo plazo. O sea, uno como constructor es a largo plazo. Y como inversionista en cualquier sector es a largo plazo. ¿Qué es lo más gratificante que puedes decir que te da el hecho de ser constructor y emprender? ¿Qué es lo más gratificante para ti? Mira que a mí me gusta mucho la parte social. Entonces, cuando se le entrega a personas la vivienda que realmente la necesitan y son los sueños de ellos, cuando uno también puede cumplírselos, cuando uno logra hacer todos los procesos para que, digamos, ellos puedan adquirir su vivienda, eso es muy bonito, realmente. Debe ser muy bonito, pues uno crecer, digamos, financieramente, pero también ver que, pues, por ejemplo, una familia cumple su sueño de tener su casa propia, Exacto. su apartamento, y también saber uno y tener la tranquilidad de que uno lo construyó, o bueno, digamos, con la empresa y con demás personas, pero que lo hizo bien. Sí, o sea, Totalmente. que es un apartamento bien hecho, bien estructurado, con buenos materiales. Con todo. Lo que hablo con mi hermano siempre es que y estamos construyéndole una vivienda a muchas familias que realmente necesitan tener seguridad. Entonces, por eso es que hacer las cosas muy bien hechas, muy bien hechas. Sí, un negocio más que involucra, y particularmente este sector de la construcción, considero que involucra muchos sueños de las personas, ¿sí? No es... Esos sueños, sí. Muchas personas aquí sueñan con su casa y demás, entonces es un tema también que termina involucrando no solo un tema económico, sino también un tema como aspiracional. Totalmente. De muchos años, o sea, Totalmente. personas que ahorran toda su vida para comprar su casa. Y créeme que cuando comenzamos a entregar viviendas, la gente llora. Entonces, de la emoción, porque es que realmente cumplen sueños y son sueños que son demasiado grandes. Nico, bueno, para terminar, que ha sido un podcast bastante interesante para ser el primero. Si hemos cometido cagadas o errores, perdón, es el primer podcast que hago, pero van a seguir muchas más series en adelante hablando de muchos temas que sé que les van a interesar. Para terminar, ¿qué spoiler le darías a tu yo del pasado? O sea, ¿qué le dirías pues a tu yo del pasado? ¿Qué le recomendarías? ¿O qué consejo le darías a tu yo del pasado y a las personas que nos están viendo? Para empezar a emprender o para meterse en el mundo de la construcción, lo que quieras. Muchas cosas, la verdad, pero así algo muy, muy relevante es que haga los procesos y no me salte ninguno. Y que realmente esté con los mejores profesionales. A veces, por ahorrarse un pesito, terminas perdiendo 20 pesos. Muy interesante, yo digamos que estoy de acuerdo con eso, digamos que siempre debes como seguir los procesos como en tu vida, o sea, a veces las personas y lo que pasa en Colombia y en Latinoamérica en general es que, y por esos motivos muchas veces las personas también terminan estafadas es porque quieren las cosas rápido y ya, y aceleradas, y no lo que ven es que hay un proceso detrás y unos pasos que debes seguir a veces en un tiempo un poco prolongado, pero para garantizar que se den bien. Entonces, pues súper Nico, te agradezco mucho por ¿A ti? estar acá en el podcast y por el primer capítulo. Y nada, si les gustó este podcast, denle like y suscríbanse a mi canal, donde van a encontrar más contenido referente a temas de negocios, empresas, pero también curiosidades de la vida. Realmente quiero que este espacio sea muy charlado, muy ameno y podamos conocer el día a día de una persona que trabaja en construcción, en la industria de la música, curiosidades del mundo, de todo. Esto es La Vida con Spoilers. Recuerden que la vida no viene con instrucciones, pero nosotros aquí te damos los spoilers. Chao.